El Señor Jesucristo siga bendiciendo grandemente tu vida. Inicié un estudio al que le di el título de Cuando las puertas quedan abiertas. Vimos cómo el capítulo 24 del Evangelio de Dios según San Lucas es el capítulo de las puertas abiertas. Nos habla de la tumba de Jesús que fue abierta, de las Escrituras que fueron abiertas. Pero hoy vamos a ver también que nos habla este capítulo 24 de Lucas acerca de cuando los ojos fueron abiertos. Para esto vamos a leer los versículos 15, 16. Luego pasamos al 30 y el 31 del Evangelio de Lucas capítulo 24. Dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Pidámosle al Señor que hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ruego que donde esté cada uno recibiendo este mensaje de tu palabra, tu presencia sea poderosa, abriendo su entendimiento, sus ojos y su corazón para ser bendecidos por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a iniciar con una primera verdad en este tema. En primer lugar, los incrédulos no tienen ojos para ver la gloria de Dios. Los incrédulos no tienen ojos para ver la gloria de Dios. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo número 14, la primera parte de ese versículo dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona que no ha experimentado el milagro del nuevo nacimiento no posee en su naturaleza lo que se necesita para percibir las cosas espirituales de Dios y la gloria de su Hijo Jesucristo. Stephen Hawking fue considerado el científico y físico cuántico al mismo nivel de Albert Einstein. Albert Einstein jamás tuvo el privilegio de contemplar el universo de la manera que Stephen Hawking, por razón de que en su época no existían los avances tecnológicos que tenemos hoy. Ninguno como Hawking, que haya tenido la posibilidad de conocer el universo y contemplar imágenes tan detalladas, tan maravillosas y tan precisas de las estrellas y de las galaxias. Pero sin embargo, antes de morir, manifestó que al fin había descubierto la fórmula para explicar la no existencia de Dios. Él manifestó: Dios no creó el universo, no hay ningún Dios. Y concluyó: soy ateo, dijo él. Muchos años estudió el universo y las leyes que lo rigen, hasta que murió. Pero no logró ver la gloria de Dios reflejada en la creación. Aunque la gloria de Jesucristo está presente en la creación, ningún telescopio es lo suficientemente poderoso para captar la gloria de Dios. El mejor telescopio puede mostrarte los planetas
más maravillosos, las más hermosas galaxias y las estrellas. Pero lo que hace que puedas ver la gloria de Jesucristo es que los ojos te sean abiertos por Jesús. Así, no solamente podrás ver a Jesús revelado en la creación, sino lo verás en todo lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo a tu favor. Lo verás obrando a tu lado y a tu favor. Ahora, hay una segunda verdad aquí que quiero presentar. A los discípulos, Dios les impidió reconocer a Jesús. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24 y el versículo 16, dice así: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Escucha esto. Los ojos les fueron velados. Esto significa que tuvieron una restricción en la que podían ver todo lo demás, pero no podían ver que el que andaba con ellos era Jesús, Jesús de Nazaret. No era la primera vez que Jesús andaba con ellos. Antes de morir, estuvo entre ellos, pero ni siquiera se dieron cuenta que el verdadero Dios, el verdadero Hijo de Dios, iba con ellos. Ahora Jesús, resucitado, estaba andando nuevamente con ellos y estaba hablándoles. Ha entrado a su casa y ahora está sentado a la mesa. Pero estos discípulos aún no se percatan que es Jesús, el Hijo de Dios, que ha resucitado. Ahora, Dios tenía un propósito al impedir que estos discípulos reconocieran a Jesús. Y era dejarles una enseñanza. El Señor quiere hacerles ver que Él estuvo siempre entre ellos, pero nunca lo vieron como el Hijo de Dios. Por eso fue que no creyeron que Jesús podía resucitar. Si lo hubieran visto como el Hijo de Dios, no estarían tristes y desesperanzados como Jesús los encontró, pues estarían seguros que al tercer día resucitaría como Jesús les había dicho. Ahora, esto es para ti. Una razón de tus muchos temores, de tu inseguridad y tu falta de fe para creer que también en tu vida y en tu casa pueden suceder milagros extraordinarios, es porque aún no ves a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando lo llegues a ver como el Hijo de Dios, el Todopoderoso que se levantó de entre los muertos, y sabes que Él es real y es quien anda contigo en cada situación que tengas que pasar, entonces creerás que Jesús sí va a hacer milagros a tu favor y también podrás manejar mejor tu tristeza y se irá tu temor. Jesús está presente en tu vida en dos sentidos. Lo voy a decir otra vez. Jesús está presente en tu vida en dos sentidos. En primer lugar, su presencia es real contigo. Él es una persona de verdad y su presencia en tu vida es una realidad. ¿Sabes? La presencia de Jesús en este momento está ahí, contigo, está contigo. En segundo lugar, aunque Jesús no es quien provoca todas las situaciones que vienen a tu vida, sí está presente en medio de cada circunstancia y situación que estés viviendo. Él está acomodando las cosas a tu favor y al cumplimiento del propósito que tiene contigo. El que haya querido estar al lado tuyo en cada situación de tu vida muestra que de verdad eres importante para Dios
aunque a veces se nos dificulta creer que podamos ser valiosos para Dios. Y esto nos sucede hasta que la comunión con Jesús nos abre los ojos. Y ese es el tercer punto que quiero presentarte hoy. La comunión con Jesús nos abre los ojos. Observa lo que dice Lucas capítulo 24, versículos 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Escucha esto. De una manera especial, para los judíos, sentarse a compartir alimentos con alguien ha sido una de las mejores expresiones de tener comunión. Cristo anduvo cerca de estos dos discípulos, buscando el momento que ellos quisieran tener comunión con Él. Jesús hace que va de largo, disimula como si quisiera seguir en el camino, pero ellos lo detienen y lo invitan a pasar a su casa. Luego le ofrecen una cena, momento crucial para los judíos, mostrar que aceptan tener comunión con alguien. Fue en ese preciso momento, ni siquiera habían comenzado a cenar, cuando les fueron abiertos los ojos. En ese momento pudieron percibir que era Jesús resucitado quien había andado con ellos camino a casa. Jesús con ellos, dos discípulos desconocidos. De uno ni siquiera se menciona el nombre, y el otro, una sola vez en la Biblia, se menciona su nombre. Pero Jesús se acerca, camina, les habla y cena aún con los que casi nadie conoce. ¿No es esta una revelación maravillosa? Ahora te pregunto, ¿eres un desconocido? Si es así, debes saber que ese no es un motivo que te descalifique para que Jesús se acerque a ti y te hable. Pero debes dar un paso más y aprovechar la bendición de su presencia, porque una cosa es que Jesús camine a nuestro lado y otra que tengamos comunión con Él, pues Jesús camina todo el tiempo con hijos de Dios que no anhelan tener comunión con Él. Pero siempre el Señor está buscando tener comunión contigo y está provocando momentos para despertar en ti el deseo de tener comunión con Dios. Es la comunión con Jesús. Es en la comunión con Jesús que podemos ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Te voy a dar un ejemplo. En Génesis, el capítulo 3 y el versículo 24, la Biblia muestra uno de los cuadros más lamentables en toda la historia de la humanidad. Adán y Eva son echados del huerto de Edén y Dios colocó querubines para guardar el árbol de la vida con el fin que ellos no tomaran de ese árbol y vivieran para siempre. Ahora, esto fue un acto de bondad y de misericordia de Dios. Aunque Adán tal vez al principio en medio de su dolor no lo vio así. Pero la verdad es que Dios quiso librarlos de tomar del fruto del árbol que les daría eternidad, pero quedarían en su estado de maldición y de pecado y de perdición por
toda la eternidad. Dios me ha permitido tener momentos de comunión íntima con Él, en los que me ha abierto los ojos, y al mirar hacia atrás he podido darme cuenta que en la situación que me pareció desagradable y por la que me estaba lamentando, Él, Jesús, venía andando conmigo, venía protegiéndome y librándome de un dolor mayor. Y además, me he dado cuenta que en esa situación dolorosa el Señor me estaba hablando y yo no le presté suficiente atención. Hay una cuarta verdad que quiero mencionarte en el día de hoy. El entendimiento les fue abierto. El entendimiento les fue abierto. No solamente los ojos les fueron abiertos, también el entendimiento. En el versículo 45 del mismo capítulo de Lucas, dice la Biblia de la siguiente manera: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora escucha esto. El entendimiento al que se refiere el texto bíblico es la capacidad de comprender y reflexionar en lo espiritual de Dios y de la palabra de Dios. Aquí hay una primera verdad. Los incrédulos tienen cegado el entendimiento. Lo voy a decir otra vez. Los incrédulos tienen cegado el entendimiento. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y el versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4 y el versículo 4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escucha esto. Todo el tiempo los judíos tuvieron las Escrituras, tuvieron el Antiguo Testamento, y la mayoría eran doctos o maestros en el estudio de las Escrituras, pero no podían entender las verdades en ella acerca de Jesús. Ahora, ellos, hasta que Jesús les abriera el entendimiento, no podían comprender las verdades de las Escrituras que tanto conocían. Esas verdades siempre estuvieron ahí, pero su entendimiento cegado les impedía comprenderlas. Si has visto alguna vez uno de los muchos documentales acerca de la vida de Jesús, ¿no crees que quienes realizan esos documentales tienen mucha información acerca de Jesús, de su vida, de su muerte y de su resurrección? Sin embargo, quienes realizan y producen esos documentales, con todo lo que investigan acerca de los acontecimientos bíblicos, no entienden las verdades espirituales que hay detrás de todo lo que ellos mismos cuentan. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no pueden entender? Porque a los incrédulos, Satanás les cegó el entendimiento, impidiéndoles ver las bendiciones del Evangelio. Pero entonces, ¿cómo hacer para tener entendimiento de las verdades que están en la palabra de Dios? Ahora, en primer lugar, debemos entender que solo Jesús puede abrir el entendimiento espiritual. Lo voy a decir otra vez.
Debemos entender que solo Jesús puede abrir el entendimiento espiritual. Ahora, fue un acto sobrenatural de Jesús que el entendimiento de los discípulos les fuera abierto. Y es también por un acto sobrenatural de Jesús que los inconversos, los no creyentes, llegan a entender las verdades de la palabra de Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 3 y el versículo número 14, dice la Biblia así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Y escucha, el cual por Cristo es quitado. Tan pronto una persona recibe a Jesucristo, es quitado el velo que le impedía percibir lo espiritual en la palabra de Dios que revela a Jesucristo. Y hay una segunda verdad aquí. Debemos saber que es en la comunión con Jesús que nos abre el entendimiento. Lo voy a decir otra vez. Es en la comunión con Jesús que Él nos abre el entendimiento. ¿Sabes? Los discípulos conocían lo que se decía de Jesús, pero no lo entendían. Notemos cómo camino a Emaús, eso lo dice el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Ellos camino a Emaús le relatan a Jesús la información que habían recibido de cada discípulo que se presentó en la tumba y de las mujeres que contaron que lo habían visto resucitado. Todas las versiones de cada uno, ellos las recibieron y las conocían. Pero aún así, no entendieron. Su entendimiento no les había sido abierto. Ahora, esas mismas versiones que te estoy mencionando acerca de Jesucristo y de las palabras de Jesús es la misma información que tenemos en la Biblia. Pero eso no es suficiente para que sea abierto nuestro entendimiento. Y la razón es porque hay cosas del Espíritu en las Escrituras que solo se pueden entender, y las pueden entender quienes tienen comunión con el Espíritu de Dios. De modo que no importa cuánta información tengamos de lo que sucedió a Jesús o de quién es Jesús, nuestro entendimiento para comprender la palabra solo se abrirá en el momento que tenemos comunión con Jesús. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. Asaf entendió cuando entró en el santuario de Dios. En el Salmo 73, los versículos 16 y 17 dicen de la siguiente manera. Aquí está hablando Asaf. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Sabes? Pocos en su época conocían la palabra de Dios como él, como Asaf. Pero solo cuando Asaf llegó a tener comunión con Dios, se le abrió el entendimiento para comprender que los propósitos de Dios con los impíos y con los que aman a Dios siempre serán distintos. Y entendiendo esto, fue libre de su amargura y de su resentimiento. Ahora, Jesús quiere que entendamos el porqué de su palabra. Lo voy a decir otra vez. Jesús quiere que entendamos el porqué de su palabra.
En el Salmo 25 y el versículo número 14 dice la Biblia así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Escucha esto. Cuando tenemos comunión con Jesús, se abre el entendimiento para comprender el plan de Dios para nosotros que está escrito en su palabra. Hay un arquitecto europeo, es muy poco conocido, pero él va de ciudad en ciudad diseñando y construyendo hermosas casas para quienes lo contratan. Son casas muy costosas. Siempre se acompañaba de su esposa, quien cada que terminaba una obra se maravillaba y admiraba más el talento y la capacidad de su esposo. Muchos reconocían su talento, pero ella era quien más lo admiraba y todavía lo admira y se lo expresa todo el tiempo. Llegó el día que de todas las casas que había diseñado, construyó la mejor. Esto fue en la ciudad de Oslo, en Noruega. Ella lo esperó en el hotel para celebrarle con una cena romántica y una tarjeta con la que lo quería felicitar y le expresaría su amor, pero también le expresaría su admiración por la obra tan extraordinaria que había hecho. Esa misma noche, el arquitecto le hizo saber a su esposa que la última mansión que había diseñado y que había construido era para ella, y para que juntos vivieran allí y la pudieran disfrutar en comunión. ¿Puedes imaginar la sorpresa de esta mujer? Escucha esto. Esto es lo que quiero decirte. Jesús ha hecho muchas obras maravillosas. Una de esas es la creación. Pero la última, la mejor obra, la hizo Jesús en la cruz. Y esa es para beneficiarte a ti. La obra que Jesús hizo en la cruz es para beneficiarte a ti. Hay quienes viven admirando y alabando a Jesús y a su obra, pero aún no están beneficiándose de esa obra maravillosa que Él hizo. Ellos dicen, y aún lo declaran en canciones: Jesús llevó todos mis pecados en la cruz. Pero ellos no se sienten perdonados. Jesús da vida abundante, dicen ellos, pero sienten que su vida es miserable. Jesús es mi redentor. Y sin embargo, ellos mismos saben que no son libres. Ahora, esto es para ti. Lo que está escrito en la Biblia, lo que el Señor dejó en la Biblia, no es solamente para que admires la obra que Cristo hizo en la cruz, aunque eso está bien. Pero el Señor dejó lo que está escrito en la Biblia también para que conozcas la razón por la que hizo esa obra. Su muerte en la cruz fue para que te beneficies de ella. Si tu vida no está siendo transformada para bien, significa que aún no has entendido cuál fue el propósito de la muerte de Jesús en la cruz. Pero sabes, no te desilusiones. Todavía tienes oportunidad de comenzar a beneficiarte de la obra que Jesús hizo a tu favor. Pídele a Jesús que abra tu entendimiento espiritual para que tomes la decisión de apropiarte de todas las bendiciones que el arquitecto de los siglos diseñó para ti. Lo extraordinario
de Jesús es que toda su virtud, todo su talento y su capacidad los ha enfocado en beneficiarte a ti, porque te ama. Solamente debes decidir creerle a Jesús. Vamos, comienza hoy a disfrutar por la fe los beneficios de la obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz para ti. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esa obra preciosa que tú has hecho. Y para que nos beneficiemos de ella, tú has decidido abrir nuestros ojos para poder verte andando al lado nuestro y obrando a nuestro favor. Y también has querido abrir nuestro entendimiento para comprender lo espiritual y para entender que las bendiciones que están en la Biblia fueron dejadas para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.